De tantas puertas como abrimos en Internet, no es de extrañar que por alguna se cuele algún sujeto indeseado. Estafadores que se valen de la vulnerabilidad de sus víctimas para ponerles la cabeza del revés con todo tipo de lisonjas y así, en un combinado de alabanzas, confidencias y mentiras, les amartelan y finalmente les estafan. De entrada puede suponer un poco burdo todo esto, pero créanme cuando les digo que es un tipo de fraude muy extendido en el que no es tan complicado caer. El triple crimen de Morata de Tajuña en Madrid nos ha puesto tras la pista de las estafas del amor, toda vez que se cree que dos de las fallecidas podrían haber sido víctimas de este engaño. De la seducción como arma para el delito vamos a conversar con Nicolás Marchal. Él es director del Departamento de Seguridad y Defensa, abogado y profesor de la Universidad Nebrija de Madrid. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Bueno, en primer lugar, cuéntanos en qué consiste exactamente esto de las estafas del amor. A ver, ¿cómo es? ¿Es un tipo de delito? ¿Qué es lo que es? Bueno, como consecuencia de las nuevas tecnologías y de Internet y la implementación y el uso de las mismas también para conocer gente, pues como siempre la delincuencia se aprovecha de todo lo nuevo que hay o por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial lo estamos viendo, ¿no? Y este tipo de aplicaciones pues no van a dejar de lado y ahí es donde los delincuentes se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de personas que están abiertas emocionalmente a empezar una relación, a ilusionarse, a soñar con eso que nos han dicho, ¿no? De la pareja ideal. Y ahí es donde está al otro lado el delincuente, que es una persona que además busca la huella digital de las víctimas, porque hoy en día todos publicamos constantemente, y es entonces este delincuente cuando adopta ese personaje, es decir, estudia a sus víctimas y adopta el personaje ideal de para estas víctimas, y es entonces cuando la víctima le contactan con mensajes que nunca le han escrito, con una serie de propuestas que le hacen entender, esta persona me conoce, y es ahí cuando el delincuente se aprovecha. Ahora entraremos en detalles, Nicolás, pero ¿quiénes suelen ser víctimas de este tipo de delitos? El perfil más común que se está viendo son mujeres solteras o viudas o que están en una situación de soledad no deseada. Más de 50 años suele ser el perfil tipo 1, en el cual pues no ven el riesgo a esta tecnología, no le ven ese riesgo. Estas cosas, siempre hay una frase, ¿no? Que es, esto no me va a pasar a mí. Pero también nos está pasando todo lo contrario. Como nuestros jóvenes, y me considero que estamos también dentro de esa franja, ¿no? La forma que tenemos de conocer a gente o de interactuar hoy en día es todo tan digital, entendemos que eso está normalizado y que por lo tanto, si conocemos a alguien nuevo que presenta un perfil más o menos creíble, pues lo mismo, no nos llegamos a cuestionar lo que hoy estamos hablando aquí, ¿no? ¿Hay algún tipo de personalidad que sea más proclive a caer en este tipo de estafas? Por parte de víctima tenemos víctimas que, lo digo, llevan una soledad muy avanzada, pueden tener algún tipo de episodio de depresión, o luego también son personas en el que sus objetivos vitales en esta vida, y objetivos vitales pues entendemos los típicos de tener hijos, relación, casarse, ¿no? Para estas mujeres es como una losa muchísimo, ¿no? Por la presión social que todavía puede llegar a haber. Y de hecho, en la franja de 20 a 50 años hay muchísimas más solteras que solteros. Por eso también es más normal que como víctimas sean más mujeres que hombres, ¿no? Lo decías hace un momentito, Nicolás, ellos no dan palos de ciego en el sentido de que antes de actuar analizan bien el perfil de cada víctima. ¿Qué tipo de información es la que buscan y de la que se sirven para este engaño? A ver. Claro. Entendamos a esta persona, a este delincuente, como está haciendo una inversión de tiempo que luego va a querer recuperar en dinero que está estafando a esta víctima. Entonces, a la hora de buscar esa información, primero, pues mujeres que puedan tener una cierta capacidad económica, que puedan tener o propiedades o coches, porque luego se ha visto que hasta pueden llegar a vender todo para poder ¿Y cómo ayudar. lo saben? Bueno, porque lo publican en las redes o cómo. Todos al final, aunque no lo creamos, es muy leve, muy sutil, pero cualquier tipo de publicación que hagamos, conduciendo a nuestro destino, dónde trabajamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, con quién nos rodeamos, cuántas veces salimos, eso ya evidencia una cierta capacidad económica, ¿no? Entonces también habrá un cierto componente de riesgo a la hora de atacar a esa víctima, porque puede ser que lo que se muestra en redes luego no sea la realidad, pero sí, al final se va realizando esa huella digital y es el momento de empezar con mensajes e ir subiendo la entonación de los mismos. Creo que también juega mucho con los gustos de cada uno, con las aficiones, con incluso cosas como, no sé, los autores favoritos a la hora de leer una novela, ¿no? Por ejemplo. Con todo lo que pueda llegar a mimetizarse para que la víctima deje de cuestionarse y empezar a confiar. Entonces, pues desde películas,
hobbies, replicar todo tipo de ocio que se llega a hacer, ver las mismas películas, ¿no? Entonces llega a adquirir ese personaje, ¿no? Tengo entendido, Nicolás, que existen varias etapas y es a la primera de ellas a la que me quiero referir ahora. Se le denomina como bombardeo del amor. ¿En qué consiste exactamente? Sí, esta es la etapa de enamoramiento idílico, ¿no? Se nos presenta esta persona, constantes mensajes, nos pregunta cómo estamos, cómo nos sentimos, empatiza, escucha activa. Es una serie de actitudes que normalmente en nuestro día a día y sobre todo por la cotidianidad al final de nuestra vida, pues no nos solemos encontrar, y sobre todo una persona que está en este estado de soltera. Y es ahí cuando, pues claro, son tantos los mensajes, son tantos los mensajes aduladores y todo tan positivo y todo tan bonito que hace que la persona pues no llegue a cuestionarse lo que está viviendo, sino que lo siente, ¿no? Esa pregunta, ¿y si esto es lo que he estado buscando? ¿Y si esta vez sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a cuestionar? Si le cuestiona a él, me estoy cuestionando a mí. Y ahí, en esa conversación, en ese relato de una supuesta vida, es como nos van poco a poco engatusando, amartelando, enamorando, ¿no? Claro, a partir está previsto más o menos en el cuarto mes, es cuando se empieza a cambiar la narrativa. Se empieza a leer unos mensajes pues donde el romanticismo se deja de lado y empiezan a haber problemas personales. Vale. Problemas personales que pues van en aumento. Enfermedades de familiares cercanos, muertes, pérdida de trabajo, un socio que de repente ha echado a perder la empresa y tengo que darlo todo por la empresa. Y poco a poco, ¿no?, se van introduciendo estos mensajes y hace que tampoco se los llegue a cuestionar, porque ¿qué clase de persona, cómo me va a inventar estas historias? ¿Qué clase de persona soy si me cuestiono que me está inventando que su madre acaba de fallecer o que ha tenido el cáncer que me dijo hace 2 meses, ahora ya es terminal y después ya va a morir? ¿Qué clase de persona soy si me cuestiono esto, ¿no? Es con lo que juegan. Ya. Claro, mi pregunta es ¿cómo es posible que al final les lleguen a entregar cantidades de dinero tan elevadas, ¿no? ¿Y de qué tipo de cantidades estamos hablando? Claro, porque vemos el resultado final siempre, ¿no? En los medios siempre se ve el resultado final, que son 40.000, 50.000 euros más o menos de media. Has comentado al principio el caso de Morata Tajuña, que han llegado a ser hasta incluso más de 400.000 euros. Pero la media suele ser eso, entonces no se empieza por 40.000 o 50.000 euros, se empieza por 500, por 1.000 euros. Tengo que hacer un viaje para visitar a esta familia, para este familiar, entonces ahora mismo por lo que sea no puedo, por favor, ayúdame. La herencia, muere este familiar que he visitado, oye, tengo que cobrar, pero los impuestos son muy altos, por lo tanto, para poder heredar tengo que pagar el impuesto de sucesiones, que son 15.000, 10.000, son cantidades muy pequeñas que además lo que sucede es, si se dan 500, si luego se dan 1.000 y ahora te pido 5.000, la víctima está medio obligada a dar esos 5.000, porque si no los da, sería como aceptar que los otros 2.500 euros que ha dado en anterioridad les han estafado. Le han estafado, son y no una lo pérdida. quieren ver. No lo Exacto. quieren ver. Bueno, imagino que la irrupción de la inteligencia artificial, de la IA, juega también en contra nuestra, en el sentido de que, en fin, pues pueden hacer todo tipo de montajes fotográficos, incluso, bueno, se puede simular una voz, se pueden hacer tantas cosas, se pueden redactar textos, en fin, ¿de qué manera entra en juego aquí la IA? Claro, de siempre se ha dicho, para evitar ser víctima de este tipo de estafas, una serie de recomendaciones. El problema es que con la inteligencia artificial esas recomendaciones prácticamente las tenemos que dejar de lado. A la hora de crearse un personaje, pues el tener fotos que parezcan más o menos verídicas, en entornos diferentes, pues es que eso con la inteligencia artificial se puede crear. Y es hasta complicado llegar a detectar. Pero es que hace poco ha salido una inteligencia artificial que por $15 es capaz de crear documentos de identidad reales, de carnet de conducir o el documento de identidad de cualquier país. Es muy complicado llegar a detectar. Entonces, claro, si siempre se ha dicho verificar la identidad, pedir documentación oficial o ver que pueda haber una cierta documentación oficial, y ahora todo esto se puede llegar incluso hasta manipular y parecer muy real, pues es que estamos en una completa, en una guerra totalmente asimétrica, ¿no? Donde tenemos una persona, como he dicho, totalmente abierta emocionalmente, que no se cuestiona, y de otro lado tenemos a un profesional manipulador que además cada vez que tiene una nueva víctima, su método lo va mejorando, porque se va dando cuenta pues de qué decir, qué no decir. Esto parece que se ha puesto a la defensiva a la víctima, entonces
para próximas veces pues no voy a decir esto, ya tengo una colección de imágenes que voy utilizando, que no tengo que hacer, y por lo tanto pues, se va profesionalizando más. Nicolás, creo que la red social favorita de este tipo de estafadores es Instagram. ¿Por qué? Pues porque es una red social en la que, lo dicho, ¿no? En Tinder, que podría ser a lo mejor... También puede ser, claro. Evidentemente también se utiliza, ¿no? Pero bueno, ahí como que se está un poco más a lo mejor a la defensiva. En cambio, en Instagram es una red social un poco, y lo digo muy rápido, ¿no? Llevaría a un desarrollo mayor, pero es un poco para alimentar el ego. Es decir, subir fotos, los likes, ¿no? Esa dopamina instantánea, que lo llaman el nuevo tabaquismo. Y por lo tanto, pues, oye, dentro de este entorno me contacta una persona y me empieza a subir el ego más todavía. A subir más el ego, ¿no? Que es lo que se busca, no siempre, por favor, ni hay que tampoco demonizar claro. este tipo. Pese a todo lo que nos has contado, Nicolás, ¿hay algo que nos pueda hacer desconfiar? Hace ya, pues los primeros casos los tengo datados a lo mejor desde hace 10 años, un poco más de 10 años. ¿Cuándo empezaste a Yo, por ejemplo, llevé una víctima en 2013. Caramba, o sea, más de 10 años. 11 años. Casi 11 años. 11 años, ¿no? En Facebook fue en este caso, y un modus operandi pues no ha cambiado nada, lo mismo. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Pues yo lo siento mucho. Nada de dejar dinero el primer año y medio. No, pero es que es magnífico, es que es el hombre ideal o la pareja ideal, pues si tan ideal es, créeme que lo va a entender. Uh-huh. Bueno, pues Nicolás Marchal, director del Departamento de Seguridad y Defensa, abogado y profesor de la Universidad Nebrija de Madrid, que esta mañana ha tenido a bien madrugar con nosotros para hablarnos de estas estafas del amor. Nicolás, mil gracias, un placer y que tengas un muy buen día. Gracias a vosotros. Radio Nacional de España, la que quieres.